vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 58. Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 58. Gloria a nuestro Dios. Le voy a dar lectura una vez, hermanos, y después ustedes vuelven a repetir la lectura. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 58. Amén. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Oigan bien, dice así. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora ustedes, hermanos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu santa y bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que tú, divino Señor, Dios omnipotente, Señor, abras el corazón, divino Señor, la mente de mis hermanos, para que puedan comprender, entender, razonar, discernir, divino Señor, muy bien esta palabra. Y si es tu trabajo, divino Señor, ellos lo hagan, Señor, con alegría de corazón, porque no es en vano si trabajan para ti, poderoso Padre. Te pido, mi Señor Dios, que mis hermanos, Señor del cielo, estén conscientes que cualquier obra que ellos hagan, divino Señor, en tu favor, Padre Santo, tú siempre les vas a recompensar, poderoso Dios. Gracias, mi Señor, porque siempre estás al cuidado de nosotros, porque siempre estás atento, divino Señor, a lo que nosotros hacemos. Vamos a dar principio, divino Señor, a esta explicación de tu palabra, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Sé con mis hermanos, divino Señor Dios Todopoderoso y divino Dios Omnipotente, de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra. Así, divino Señor Dios, les bendigas, poderoso Señor. Para mí te pido, divino Señor Dios, extiende tu mano, ponla sobre mí, divino Señor Dios, y desde mi cabeza hasta mis pies, Señor, cúbreme, poderoso Padre. Y divino Señor Dios Todopoderoso y misericordioso Señor, cúbreme, Señor, de tal manera, poderoso Dios, que todo lo que pueda yo decir, Señor, sea inspirado por tu Espíritu Santo, Señor del cielo. Padre, hermoso Padre, yo hablo, y tú, divino Señor Dios Todopoderoso, me iluminas, Señor, y digo solamente lo que tú pusiste en mi mente y en mi corazón, poderoso Señor. Vamos a dar principio en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, damos principio. Amén, amén y amén. Tomen sus asientos, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Entonces este asunto, este tema se llama el trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, cuando nosotros, ustedes y yo, tenemos un trabajo secular, normalmente vamos a trabajar y siempre estamos esperando el día en que ya nos tienen que pagar. Y en el trabajo donde yo estaba, hermanos, qué bueno, digo yo, y gracias a mi Señor, hermanos, había ocasiones en que la máquina estaba parada, pero no había problema para los que estábamos ahí. De todos modos, hermanos, se llegaba el día de la paga y nos daban nuestra paga, trabajáramos o no trabajáramos, hermanos. Eso estaba muy bueno para nosotros. Muy bien, hermanos. Entonces, en muchas ocasiones,
algunos hermanos sí tienen que trabajar, porque si no trabajan, pues no les pagan. Y el apóstol San Pablo dijo que si alguno no trabajaba, o que no trabajara, que no tenía derecho a comer tampoco. Pero bueno, el Señor es tan maravilloso, hermanos, que a todos nos da, y bendito sea su nombre. Muy bien. Muchas veces, hermanos, se le da más importancia a otras cosas, como cuáles, hermanos, como el estudio, y eso es bueno, hermanos, eso es bueno. Yo siempre he dicho, desde hace 47 años, hermanos, yo siempre he dicho que si nosotros todos hubiéramos podido tener un estudio, una carrera, hermanos, sería muy bien, pero pues no fue así. Pero de todos modos, hermanos, de todos modos, es importante, hermanos, que nosotros tengamos un trabajo. Pero que como ya dije, en muchas ocasiones se le da más importancia al estudio, y es bueno, hermanos. A otras ocasiones se le da más importancia al arreglo de la casa, y también es bueno, hermanos. Otras ocasiones se le da más importancia a las tareas, hermanos, en muchas ocasiones a las de los niños, en muchas ocasiones a otro tipo de tareas, pero también se les da mucha importancia. En ocasiones también se le da mucha importancia al deporte, hermanos, está muy bien. Hasta las hermanas están haciendo, no sé cómo se llama ese deporte, aerobis, creo. Pero hermanas, vayan, pónganse en forma, hermanas, pónganse en forma. Y está muy bien eso, todo eso, hermanos. Y todo lo que hacemos en ese aspecto está muy bien. Pero resulta, hermanos, que nosotros, como cristianos, tenemos un deber de trabajar para la obra del Señor. Y ese trabajo, si los otros trabajos seculares, hermanos, tienen recompensa, el trabajo en el Señor, hermanos, también tiene recompensa. Entonces, el trabajo, voy a poner 2 ejemplos de trabajo material, hermanos, para que estemos conscientes que es bueno que trabajemos, hermanos, también sobre el asunto, pero que también pongamos una poquita de atención en el trabajo, en la obra de nuestro Señor. También es bueno, hermanos. Muy bien. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, en los versos 1 al 11. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, en los versos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5 y en los versos del 1 al 11. Gloria a nuestro Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, en los versos del 1 al 11. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Amén. Dice así la palabra, oigan bien. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho,
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían de lo que estaban bien llenitas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Fíjense, hermanos, que el Señor está de acuerdo en que se trabaje, hermanos, y que haya para el sustento de todo. Muy bien, pero también está de acuerdo en que se trabaje en su obra. Y dice entonces que después de que llenaron sus barcas y todas esas cositas, hermanos, entonces después, cuando Simón dijo que se retirara, que se quitara de él porque era hombre pecador, le dijo: no tengas miedo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Fíjense, entonces, hermanos, cuando el Señor dice que tenemos que trabajar en lo material, hermanos, sí vamos a hacerlo. Y vamos a tener, hermanos, recompensa, porque así nos los está mencionando en este pasaje. Vamos a tener recompensa, correcto, hermanos. Pero después de eso, si hay recompensa, debemos de también trabajar para su obra. Y dice que dejándolo todo, hermanos, se fueron. Se fueron con él a trabajar en la obra, en el ministerio. Correcto. Muy bien. Después de esto, hermanos, que ponemos ese ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Y vamos a leer Evangelio de San Juan, capítulo 21. Ahora, Evangelio de San Juan, capítulo 21. Vamos a ver otro ejemplo de estos, hermanos. Capítulo 21, Evangelio de San Juan, capítulo 21, en los versos del 1 al 11. A ver, hermanos, un momentito, por favor. ¿Sí están oyendo bien, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Nada tengo que decir, ¿eh? Si ellos oyen bien, nada tengo que decir. Muy bien. 21. San Juan, capítulo 21, en los versos del 1 al 11. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, dijo a Pedro: es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí en esta lectura, después, hermanos, ellos vieron también que ya no habían pescado nada en toda la noche. Me imagino ya nada más yo, hermanos, que entonces la pesca se hace por las noches y ellos no habían pescado nada. Y entonces les dicen: ¿tienen algo de comer? Le dicen: no. Muy bien, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y tal como les dijo, hallaron muchos peces. Bueno, después de eso, hermanos, ya habían llenado su barca y ya todo estaba muy bien. Pero después de eso, hermanos, ellos también siguieron al Maestro. Bueno, correcto, hermanos. Muy bien. 2 ejemplos de trabajo en el que sí tenemos que trabajar, hermanos. Tenemos que trabajar en lo secular, en lo material. Tenemos que trabajar. Y después de que trabajemos, hermanos, también tenemos que dedicarle un tiempecito, no muy grande, un tiempecito chiquito, a la obra del Señor, hermanos. Y les quiero decir, hermanos, que cuando yo comencé mi ministerio, junto con la hermana Julia, salía yo a las 3 de la tarde, hermanos, y no sabíamos hacer nada, ni por qué lo hacíamos, ni qué teníamos que hacer. Pero una vez que ya salía yo de trabajar, comíamos, y después de eso, como a las 5 de la tarde, algo así, nos salíamos, hermanos. No les puedo decir qué íbamos a hacer, pero nos encontrábamos con personas y les hablábamos de la palabra, sin saber nosotros, hermanos, cómo se le debía de hablar a una persona. Esa siempre fue mi preocupación. Pero bueno, después de todo eso, hermanos, eso era todos los días, fíjense. Así es de que entonces, hermanos, vamos a decir que trabajábamos 3 horas, porque a lo mejor salíamos a las 5, a las 6 de la tarde, y pues ya a las 9 de la noche, pues ya era noche y ya regresábamos a nuestra casa. Pero no sé qué tiempo estuvimos haciendo eso, hermanos, pero así lo hacíamos. Muy bien. Después de eso, hermanos, que nosotros trabajamos para el Señor, me vino la preocupación de qué cosa es lo que teníamos que hacer nosotros, y no sabíamos realmente qué es lo que teníamos que hacer. Pero vamos a ver aquí lo que traigo apuntado, hermanos. Después de que fue el día de Pentecostés, hermanos, y que los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, entonces, hermanos, vamos a leer lo que sucedió. Y vamos a leer, hermanos, Libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 41. Libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 41. Libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 41. En este libro de los Hechos, en el capítulo 2, hermanos, el apóstol Pedro dijo su primer sermón. Y les estuvo exhortando y les estuvo hablando con su gente de aquel tiempo. Y después de que ya les había hablado, llegamos al verso 42. Y dice entonces así, hermanos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que pasó, hermanos, ahí? Que después, hermanos, de que predicó Pedro, hermanos, mucha gente conoció, oyó el evangelio
de nuestro Señor Jesucristo por labios de Pedro, y entonces, hermanos, recibieron esa palabra. Al recibir esa palabra, les dijo Pedro que tenían que bautizarse, y se bautizaron. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, hermanos, como 3,000 personas, eso dice que se añadieron aquel día, correcto. Entonces, hermanos, el trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, hermanos. Se haga lo que se haga, se trabaje como se trabaje. Probablemente se trabaje mucho. No sé cuánto dilataría su sermón de Pedro, pero vamos a imaginar, hermanos, que dilató como el de nosotros, 1 hora promedio. Y después de eso, hermanos, entonces, todos los que recibieron su palabra, les dijo que tenían que bautizar, y ellos dijeron, nos bautizamos. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y oí decir, hermanos, a varias personas que ya predicaban, dicen, Pedro dijo un sermón y se ganó 3,000 personas. Y decía ese hermano cuando lo oí, y yo tengo que decir 3,000 sermones para ganarme una persona. Pero de todos modos, pues hay que hacer los 3,000 personas, los 3,000 sermones para ganarnos una persona. Hay que hacerlo, hermanos, porque si no, pues no vamos a ganar nada. Muy bien. Después de eso, entonces, hermanos, ya el trabajo de Pedro ya no fue en vano. Se ganó 3,000 personas. Muy bien. Después de eso, hermanos, después vino la sanidad de un paralítico. Vamos a leer Hechos capítulo 4 en los versos del 1 al 4. Hechos capítulo 4 en los versos del 1 al 4. Hechos capítulo 4 en los versos del 1 al 4. Y dice así, hermanos. Ya encontraron Hechos, ahí estábamos cerquitita, Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora fíjense, predica Pedro, cuando sanan al paralítico que estaba ahí en la puerta, la hermosa, del templo, y lo sanan, hermanos, y entonces él predica otra vez, el apóstol Pedro, y ahora se gana 5,000. Con esto, hermanos, estoy tratando de demostrarles a ustedes que el trabajo en el Señor no es en vano. Siempre hay algo, hermanos, que tenemos que ganar. Muy bien, se ganó 5,000. Y 3,000 ya eran 8,120 los cristianos de aquel tiempo, hermanos. Muy bien. Pero dejamos a Pedro y vamos a ver qué es lo que pasa con el apóstol Pablo. Pablo, que era el perseguidor, como ustedes saben, hermanos, pero después que se le apareció Cristo, él estuvo dispuesto a trabajar por nuestro Señor, hermanos, el apóstol Pablo también. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué pasó con los Gálatas? Vamos a leer Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en Gálatas capítulo 4 y en el verso 19. Y conste que los Gálatas eran algo especial, pero de todos modos, hermanos, ahí estaba Pablo dispuesto a hablarle a los Gálatas, en el capítulo 4 y en el verso número 19. Y dice así, hermanos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Hermanos, entonces, aunque los Gálatas eran muy duros, hermanos, para ser convencidos de que Cristo era el Salvador del mundo, pero el apóstol Pablo le entró con todas ganas, hermanos, y de tal manera entonces cuando les habla a los Gálatas les dice ya, hijitos míos. Entonces ya los había convertido, entonces ya habían, hermanos, sentido la presencia del Señor en sus corazones, y Él los consideraba que ya eran sus hijitos, por quienes vuelvo, dice, a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vuestros corazones. Hermanos, los Gálatas, una de sus cosas que tenían, hermanos, estos Gálatas, que les dijo el apóstol Pablo que ya nada más tenían que creer en Cristo y que eso era suficiente para la salvación. Pero vinieron los judaizantes, o sea, los judíos, hermanos, y les dijeron, no es cierto. Pablo no les explicó bien, dice, tienen que guardar toda la ley. Y ellos, aunque se defendían, decían, a nosotros nada más nos dijo Pablo que creyéramos en Cristo. Pues no, nosotros les decimos que tienen que guardar toda la ley. Y ellos empezaron entonces, hermanos, a tratar de meterse en todo lo que decía la ley. Cuando el apóstol Pablo se da cuenta de esto, les escribe y les dice, hermanos, les dice que no es así, que ellos deben de creer en lo que él les dijo. Dice, ¿por qué viene otra persona y luego le hacen caso? A mí cuánto trabajo me costó convencerlos a ustedes para que creyeran en Cristo, pero vienen otros y nada más les dicen una cosa y luego ya la empiezan a hacer. Pues, ¿qué pasó con ustedes? Y por eso les dice, hermanos, en el verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, siento otra vez el dolor aquel. ¿Por qué ustedes no me entendieron en la primera vez? Y a estos hombres que vienen y les dicen que deben de guardar la ley, ya lo están haciendo. ¿Qué pasó con ustedes? Vuelvo a sentir otra vez ese dolor hasta que ustedes sean formados, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Bueno, pero al fin y al cabo, hermanos, sea como sea, el apóstol Pablo estaba haciendo su trabajo, y después de eso los Gálatas dejaron todo lo que le decían los judaizantes, hermanos, o sea, los judíos, y ellos se dedicaron a lo que Pablo decía. Tanto era, hermanos, lo que tenían que estar pasando, que tuvo que haber un gran concilio, una gran asamblea, hermanos, una gran asamblea. Y en esa gran asamblea, entonces el apóstol Pablo presenta a sus creyentes, les dice, estos son mis creyentes, y yo les dije que solamente creyeran en Cristo y que eso era suficiente porque Cristo es el Salvador del mundo. Y en fin, y se hizo, hermanos, ese gran concilio. Bueno, en ese concilio que estaban ahí los apóstoles y toda la gente cristiana que había en ese tiempo, y Pablo también con su gente, que él no les estaba explicando lo de la Biblia, lo de la ley, les estaba explicando nada más lo que dice la palabra, que creyendo en Cristo, que es el Salvador del mundo, y era suficiente. Bueno, se hizo la asamblea, se hizo la discusión, entraron en debate y todas esas cosas, hermanos, y al fin y al cabo el apóstol Pedro también se pasa, hermanos, con el apóstol Pablo, y les dice a toda la gente que estaban ahí, dice, ¿por qué ustedes quieren poner sobre estos hombres, estos creyentes, quieren poner cosas tan difíciles que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? ¿Por qué ahora ustedes se las quieren poner? Total que en conclusión, hermanos, quedó que todos los que no fueran judíos no tenían por qué someterse a la ley, hermanos. Y entonces todo eso se vino hasta nosotros, que ahorita estamos aquí, hermanos.
Nosotros, hermanos, no estamos predicando la ley, no estamos predicando los mandamientos. Nosotros estamos predicando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque en su nombre, hermanos, nosotros vamos a ser perdonados y vamos a ser salvos y vamos a poder entrar en el reino de los cielos, de acuerdo a lo que nos explica el apóstol Pablo. ¿Correcto, hermanos? Entonces el trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo tuvo, hermanos, que tener fruto y por fin se aclaró, hermanos, que solamente los que no fueran judíos solamente tenían que abstenerse de comer animales ahogados. Y no me recuerdo ahorita, eran 3 cositas, hermanos, que nada más tenían que hacer. Por todo lo demás, ellos estaban entrando al reino de los cielos. Y así fue, mis hermanos. Muy bien. Pero después de eso, hermanos, vemos también al apóstol hablándole a los corintios. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en los versos 5 al 11. Libro de los Hechos, capítulo 18, el apóstol Pablo, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 18, y en los versos 5 al 11. Libro de los Hechos, capítulo 18, en los versos 5 al 11. Entonces, el trabajo del apóstol, hermanos, tampoco fue en vano. Él siguió hablándoles y pasó de los Gálatas a los Corintios, que eran algo parecidos a ellos, hermanos. Y en el capítulo 18 del libro de los Hechos y en los versos 5 al 11, habla el apóstol Pablo y dice así, hermanos, oigan bien, dice, y cuando Silas y Timoteo, ¿ya lo tienen, hermanos? Y dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero en la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles, a nosotros. Ya dejó a los judíos, no quieren entender, ya los pasó a dejar. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo que creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, ahora él tiene fruto también, hermanos. Primero se le oponen, primero tiene enemigos, primero dice una cosa y llegan otros y le dicen otra. Y hermanos, cuando yo estaba leyendo eso, digo, esto pasa en este tiempo también. Yo les estoy diciendo, hermanos, hagan esto, hermanos, vamos a hacer lo otro, hermanos. Y no, parece que no avanzo, hermanos. Y vienen otros y les dicen cualquier cosa y ya se van a hacer allá con, hermanos, ya dije yo, no que yo me parezca al apóstol Pablo, sino que ustedes y yo nos parecemos a la gente que tenía el apóstol Pablo. Bueno, porque el apóstol Pablo, como una vez oía un hermano también, que dijo que él era más poderoso que el apóstol Pablo. Cuando lo oímos todos nos quedamos así. Era una convención así grande. Era una convención. ¿Cómo dice este hermano que es más poderoso que el apóstol Pablo? Si el apóstol Pablo hacía esto y esto otro más. Y le pregunta por ahí uno, hermano, ¿por qué dice usted que es más poderoso que el apóstol Pablo? Y dice, porque al apóstol Pablo,
cuando predicó en una ocasión se le durmió uno. Dice, y a mí se me duermen muchos, por eso era más poderoso. Bueno, y luego se acuerdan que yo también inventé el mío, hermanos, que les dije a ustedes que cuando alguno se me durmiera, hermanos, que no lo dejaran que estuviera cabeceando, sino que le agarraran su cabecita y se la pusieran aquí en su hombro y ahí que se durmiera tranquilo. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿No se les ha olvidado? ¿Y a los que están durmiendo ya se los recargaron aquí? No, ahorita no hay ni uno, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, así son en muchas ocasiones las cosas. Uno quisiera que a la primera vez, o tal vez a la segunda o la tercera, ya nos hicieran caso de lo que estamos hablando. Pero bueno, así son las cosas, hermanos, y ni modo, tenemos que seguir adelante. Vamos a ver otra vez al apóstol Pablo, ahora hablándole a los de Éfeso. En el libro de los Hechos también, en el capítulo 19 y en los versos 8, 9 y 10. 19, en los versos 8, 9 y 10. Y dice así, hermanos. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, fíjense hermanos, 2 años. Qué paciencia de este hombre de veras, 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo no se daba por vencido en ninguna ocasión y siempre que le costaba más trabajo, con más entusiasmo, hermanos, trabajaba para la obra del Señor. Pero bueno, pudiera yo decirles, hermanos, muchas otras cosas más, hermanos, de que el trabajo en el Señor no es en vano. Salmo 126. Vamos a buscar el Salmo 126, hermanos. Salmo 126. Salmo 126. Y dice así la palabra del Señor en el Salmo 126. Gloria a nuestro Dios, hermanos. 122, 126. Y dice así, hermanos, en los versos 5 y 6. Dice así, oigan bien, hermanos, en los versos 5 y 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Amén, hermanos. Entonces yo quiero que ustedes y yo nos animemos, hermanos, a que en el trabajo material también entremos con ganas, hermanos, que tengamos nuestro trabajo material y que le entremos con ganas. Los que tienen sus tiendas ambulantes, no sé cómo se llame eso, pero que están vendiendo por ahí sus lechugas, sus rabanitos y todo eso, éntrenle con ganas, hermanos, levántense tempranos, pongan su puesto con esa seguridad de que sí van a vender, hermanos. Los que tienen su tienda, hermanos, levántense también pronto, hermanos, y atiendan su tienda, porque dice nuestro dicho mexicano, el que tenga una tienda, que la atienda, y si no, mejor que la venda, porque no le va a resultar. Pero si es así, hermanos, éntrenle a la chamba también en eso, hermanos. Pero no se les olvide, hermanos, no se les olvide que tienen que trabajar un tantito también en la obra del Señor. No sé, hermanos, qué les podría yo aconsejar en este momento para que también trabajaran en la obra del Señor. A lo mejor, hermanos, visitando a alguna persona, a lo mejor visitando a alguien que estuvo enfermo o que está enfermo, y que lleguen ustedes y que le digan, pues yo, como el apóstol Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, pero te traigo que nuestro Señor Jesucristo te puede sanar si tú tienes fe en eso.
No sé qué puedan hacer, hermanos. Pero yo solamente les estoy invitando a que trabajemos en la obra del Señor, hermanos, porque así va a ser. Después de tanto, hermanos, que ya hicimos el trabajo, dice la palabra del Señor entonces, hermanos, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y van a ver que ese día, hermanos, va a ser todo bien hermoso, bien bonito, cuando traigamos un alma a las plantas de Cristo, cuando traigamos 2 almas a las plantas de Cristo, cuando traigamos 3 almas a las plantas de Cristo, hermanos, y verán ustedes que entonces le empiezan a agarrar el sabor, o le empiezan a agarrar el hilo, o no sé cómo decir, hermanos, y que después de eso ustedes se van a empezar a motivar para trabajar de esa manera en la obra del Señor. Un tantito nada más, hermanos. No estoy pidiendo yo gran cosa, hermanos. Y creo que nuestro Señor Jesucristo tampoco está pidiendo gran cosa. Simplemente que hagan su trabajo secular. Sí, hermanos, hagan bien su trabajo. Si están en una fábrica, hagan bien su trabajo, hermano. Si están bien en una oficina, hagan bien su trabajo, hermanos. Pero después de eso también, dedíquenle un tantito nada más a la obra del Señor, hermanos. Y el Señor les va a recompensar. Y si les cuesta mucho trabajo, hermanos, hablarle a una persona, dice la palabra del Señor, hermanos, que con lágrimas fueron a sembrar las personas aquellas. Pero andarán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas, hermanos. Yo quiero, hermanos, yo invito, hermanos, a ustedes, hermanos, como trabajadores, hombres y mujeres, de que tengan, hermanos, ese buen deseo de trabajar en lo secular, hermanos. Que prosperen, hermanos. La palabra del Señor no nos dice que si nosotros empezamos a tener algún dinerito, sea malo. No, hermano, vamos a hacerlo. Pero también vamos a trabajar en la obra del Señor, a donde el Señor, hermano, nos dé recompensas y sea como a Pedro, hermanos, que su barca ya estaba bastante llena. Pero que después de eso, hermanos, pasaron a dejar todo eso y siguieron a Cristo y también tuvieron recompensa en la obra del Señor, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, solamente les quiero decir, hermano, hermana, prepárate y trabaja para el Señor en el trabajo religioso y aún tu trabajo material será también bendecido. Eso es lo que apunté aquí, hermanos. Prepárate y trabaja para el Señor y en el trabajo religioso y aún en el trabajo material también será bendecido. ¿Creen esto, hermanos? Créanlo, hermanos, es verdad, hermanos, es verdad. Ustedes trabajan para la obra, hermanos, y el trabajo material también va a ser bendecido. Vamos a hacer una oración, hermanos. Pónganse sobre sus pies y vamos a hacer una oración. Y acuérdense de esto, hermanos, acuérdense. No se les olvide trabajar en la obra del Señor. No dediquen todo su tiempo al trabajo secular, hermanos. Déjenle un tiempecito a la obra del Señor, que también necesita que las almas se salven para gloria de su nombre. Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, divino Señor, le he hablado a mis hermanos, poderoso Dios. No dejando, divino Señor Dios Todopoderoso, no dejando, divino Señor, la obra secular, el trabajo secular, Señor, sino que también lo hagamos, divino Señor, con entusiasmo, con alegría, pero que después, divino Señor, también trabajemos un poquito, un tantito para tu obra, Señor del cielo, y recibiendo bendición en el trabajo religioso, también el trabajo material, Señor, va a ser bendecido. Bendice a mis hermanos, divino Señor, que trabajan en sus diferentes lugares, Señor. Bendícelos, Padre. Bendícelos de tal manera que ellos puedan sentir que deben trabajar un tantito en tu obra, Señor del cielo. Y que tu mano de misericordia los bendiga y puedan, divino Señor Dios Todopoderoso, llevar estos 2 trabajos, Señor. No sea como el apóstol Pedro y sus compañeros, que dejándolo todo, siguieron a Cristo.
pero divino Señor Dios Todopoderoso, que haciendo el trabajo religioso, su trabajo material sea bendecido también, Señor. Bendícelos también, divino Señor. Bendícelos, Dios Todopoderoso, para que ellos puedan sentir, Señor, que en el trabajo tuyo, también trabajando, se sienten y se tienen satisfacciones, poderoso Dios, para gloria de tu nombre, poderoso Dios. Y en el trabajo espiritual también hay satisfacciones, poderoso Señor. Gracias, Padre, por esta meditación de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, divino Señor Dios, que mis hermanos pongan a prueba, divino Señor Dios, estos dos trabajos, Señor bendito, y que los dos tengan bendición, Dios Todopoderoso, para gloria de tu nombre. Gracias, mi Señor Dios, y que sea de esta manera, Señor, en los dos lados, poderoso Señor, que sea de esta manera, Señor del cielo. Que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Bendícelos, poderoso Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, divino Señor Dios. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.